Bienvenidos un día más a estos estudios que estamos haciendo del libro de Primera de Reyes. Hoy vamos a estudiar el capítulo 17. Y mientras hacía este estudio recordaba uno de los ministerios en los cuales servimos con mi esposa era para ayudar a las personas con discapacidad. Joni Eareckson Tada se llama la señorita que cuando tenía 17 años en un lago se lanzó como un clavado y terminó rompiéndose la columna, la parte cervical y quedó cuadraplégica. Es decir, no podía mover los brazos ni las piernas. Entonces quedó confinada a una silla de ruedas. Ella escribe muchos libros hoy día que le han ayudado a vivir, que le han ayudado a salir adelante y formar un ministerio que se llama Ruedas para Alcanzar el Mundo. Miles de sillas de ruedas hoy se distribuyen en muchos países a través de equipos que van trabajando en muchos lugares en su tiempo de vacaciones. Son médicos que van a ayudar, pero ese es el final. Cuando ella cayó en el hospital, lo primero que ella pensó fue quitarse la vida. Ella no entendía cómo es que un Dios amoroso, cómo que leer en la Biblia un Dios que siempre a veces nos da la victoria, puede llevarnos a momentos difíciles, tristes, donde uno ya no puede soportar más y decir, por favor, quítame la vida. Dios estuvo ayudando en ese proceso. Pero lo más interesante en todo esta historia es que cuando sus amigos ayudaron a ella en su recuperación, los hermanos de la iglesia, ella empezó a pintar con la boca y luego se empezó este ministerio. Pasó unos años más, se casó y ¿qué creen? Le diagnosticaron de cáncer. Hoy está con cáncer. Y luego nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de estas situaciones tan difíciles? Ustedes pueden revisar sus libros, nosotros lo tenemos en casa y tenemos una pintura de ella que ha hecho con un pincel con la boca. Nos hace recordar que realmente Dios es un Dios que viene en el momento preciso, pero muchas veces no viene como nosotros queremos. Y esto que ella decía, estoy pasando este proceso de la vida. Hoy quiero hablarte de este proceso cuando Elías enfrenta la idolatría y la opresión del rey. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta hora. Te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y compasivo. Y a pesar de las dificultades que podemos ver a nuestro alrededor, tú nunca te olvidas de nosotros y tu voluntad es hecha a pesar de aquellas cosas que a veces no las entendemos. Pero sea tu gracia mostrándonos a través de estos versículos cómo nosotros podemos pasar ese proceso. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Sí, esta historia que les conté acerca de Joni Eareckson Tada, lo pueden buscar en internet y hay películas, pero hoy nos vamos a enfocar en Elías. Elías pasó una situación parecida cuando enfrentaba a este rey Acab. Tengo una imagen donde Acab, vemos a su esposa Jezabel, son idólatras, son reyes malos, son reyes que están oprimiendo a la nación. Y ahora el escritor del libro de Reyes se va a enfocar en ellos y también en Elías por estos próximos capítulos, porque hemos dejado la semana anterior cuando leímos los últimos versículos del capítulo 16 de Acab, y todos dicen que Acab fue el peor de los reyes, el más malo, el más idólatra, el más corrupto, el más soberbio. Por eso cuando estudiemos estos capítulos que vienen, vamos a poder entender hasta dónde puede uno caer. Bueno, Elías profetiza la sequía y Dios provee su sustento. Vamos a ver en el versículo 1, donde Elías predice la sequía,
Número 2, Elías es alimentado por la provisión de Dios del versículo 2 al 6 y Elías recibe poderes milagrosos del 7 al 24. Dice el versículo 1, ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galat, fue a decirle a Acab, tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Miren la palabra del Señor. Miren cómo Dios usa la vida del profeta. Elías, su nombre significa Yahvé es mi Dios o Yahvé es Dios. Cuando miramos a Baal, lo decían como un becerro, pero también era la representación de este ídolo que estamos viendo ahí en la imagen. Se creía que él era el Dios de la creación, el Dios del clima, el Dios de la lluvia. Y cuando Elías viene donde acá le dice, mira, no va a llover, ¿por cuánto tiempo? Pues 3 años y medio. Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18 nos da una idea de esto. Dice el versículo 17, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Es interesante cuando miramos 3 años y medio, Elías viene y le dice a este rey que estaba confiando en ese ídolo del clima de una forma desafiante, directa y tajante. Elías, donde dice, Jehová es mi Dios, para que entiendas quién es Dios real, en mayúscula y no minúscula, si tú piensas que ese ídolo es el que te trae el clima, y recuerden que el que trae el clima, o sea, digamos el que hace que la lluvia descienda a la tierra, era el que podía producir buena cosecha. Y en esa cultura vivían bajo la cosecha. Hoy día nuestra economía ha cambiado de forma diferente, pero aún hay lugares donde la abundancia se ve en lo que da el campo, en lo que la cosecha trae pronto, pero tiene que haber buena riego o lluvia, y para ellos era tan importante este tiempo de la lluvia que en lugar de entender que Dios era quien proveía para ellos y Dios era quien traía la lluvia en su tiempo, ellos decían, es un ídolo, es Baal, y le adoraban a Baal. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, te voy a cortar el suministro. No va a haber lluvia para que entiendas quién realmente es Dios. Es interesante al pensar en este versículo primero, porque lo que hoy nosotros estamos experimentando en el mundo es algo muy parecido. Es algo similar en muchas formas y en muchos lugares. Muchas personas, en lugar de darle la gloria, el honor o de decir gracias Dios por el pan que está en mi casa, gracias por el trabajo o gracias por la salud, se han olvidado del Dios creador y le han dado ese honor a un ídolo. Le han dado ese honor a imágenes. Y Dios no le gusta esto. Y ahora nos sentimos como que pareciera que estamos viviendo los mismos tiempos. Dios ha cortado este suministro. Pero hay algo más que tenemos que entender. Dios es el que controla el clima y decreta los tiempos. Dios es el que controla el clima y decreta los tiempos. ¿Saben cómo se llama eso? La supremacía de Dios. Dios es el ser supremo. Dios es el ser que decreta y es el único que puede decretar. No es el ser humano, no, es Dios. Y Dios es el que determina de qué era a qué era entramos. Y sabes, desde que comenzó esta pandemia, les dije, estamos entrando en una nueva era. Hoy se usa una palabra que se dice la nueva normalidad. No vamos a volver a la normalidad del 2019, pero esto es una nueva normalidad y los cambios Dios los determina. Y algunos dirán, pero es que es mucho sufrimiento, es que hay mucho dolor, pero ¿cuántas personas hoy, aún en medio de esa enfermedad, no buscan a Dios? ¿Cuántas personas a veces han estado dando la gloria y el honor a ídolos e imágenes?
se han olvidado de Dios. Y es triste que aún en medio de esta situación no lo buscan. Pero Dios en su supremacía no lo necesita. Porque miren, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 6 dice, y dijo, Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿Saben quién gobierna? Dios. ¿Saben quién está sentado en su trono? Dios. ¿Sabes quién tiene la última palabra en lo que estamos viviendo? Dios. Dios es el Dios soberano, el único Dios invisible, que no habita en templos hechos por humanos, ni tampoco habita, ni es representado por imágenes o ídolos. El Dios que gobierna el universo es nuestro Dios. Yo te pido y te animo con todo mi corazón que siempre le des la gloria y el honor al único Dios. Pero ¿qué sucedió en esta historia después de que hubo la palabra del Señor? Vamos a ver la segunda parte donde Elías es alimentado por la provisión de Dios. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dijo y le dio este mensaje, versículo 2. Versículo 3. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán, en el Tishbe. Si ustedes ven este mapa, estaba en Samaria y tenía que ir a Kerit. Y ahí es donde se tenía que cruzar todo eso para esconderse. Vemos a Elías ahí corriendo. Y versículo 4 dice, beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se va moviendo. Hay un pequeño arroyo y le dice que los cuervos le iban a dar de comer. Y tenía algo básico, pero suficiente para sobrevivir. ¿Y por qué Dios le ordena que se vaya allá? Porque Acab era un rey malvado y podía mandar a matarlo. Y entonces Dios sabía que eso podía pasar e iba a pasar, y Dios preserva su vida, pero preserva de una forma muy extraña. Y ahí va el asunto. ¿Por qué? Porque tiene que irse del pueblo de Israel o de la tierra a cruzar a otro lugar donde no es su tierra, primero. Segundo, le dice que los cuervos le van a alimentar. Y bajo la ley de Levíticos, que nosotros miramos que es la ley de Dios para el pueblo de Israel, los cuervos eran considerados animales inmundos. O sea, le está dando una orden, Elías obedece, pero va a romper esquemas. Justamente este Kerit significa romper, ¿no? Lo que quiere hacer Dios con Elías es algo tan interesante que muchas veces nos pasa a nosotros y no nos damos cuenta. ¿Y qué es? Miren el versículo 6 lo que dice. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y él bebía agua del arroyo. Por la mañana y por la tarde. Por la mañana venían los cuervos, se turnaban. Se imagina, tengo una foto ahí con los cuernos, y le traían, ¿qué quieres comer, Elías? No sé, yo me imagino, ¿no? El cuervo no habla, ¿no? Pero bueno, le venían y le traían su pancito fresquito y la carne. Imagínense. ¿Y por qué era un milagro? Pues porque a los cuervos les gusta la carne, pero no se la comían la carne. Al contrario, se la llevaban. Miren cómo Dios cambia algunas cosas que para nosotros en nuestra lógica no entran, por eso se llaman milagros. Y por la mañana y por la tarde. Y por la mañana se levantaba Elías y los cuervos estaban esperándole tu desayuno, Elías. Y en la noche dice, antes que te acuestes, Elías, los cuervitos estaban ahí. Y Elías tenía que sacar del pico, me imagino. ¿Y qué sucedía si sacaba del pico o tocaba o comía algo de los cuervos? Quedaba impuro, porque eran animales impuros. Y Elías tenía que romper ese esquema. Y ya desde antes de considerar limpios los alimentos, Jesús, ya cuando vino encarnando al Dios, dijo que no es lo que contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale, y con eso purificó todos los alimentos. Vemos en el Antiguo Testamento que ya Elías tenía que romper este esquema. Porque si él fuese y dijera, no, esto es impuro, no puedo comer. Dios le dice, vas a comer, yo lo voy a ordenar y esos cuervos van a ir en la mañana
y en la tarde, y te van a traer tu chicharrón, no sé si había chicharrón, ¿no? Tu bife ancho te lo traen en la boca, o tu chuleta, no sé, hermanos, me imagino, imagínense, ¿no? Que podría comer, qué carne, y tu pan, y con eso vas a vivir, y también vas a tener agua del arroyo. Versículo 5. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, significaba quebrar, y lo estaba quebrando ahí, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Es interesante esto, porque decía, ¿por qué lo está llevando ahí? Para romper sus esquemas, porque Elías tenía que pasar un proceso y está siendo parte del proceso, porque más adelante va a tener una tarea muy grande y lo vamos a estudiar en el siguiente capítulo. Pero a veces en nuestra vida es lo mismo. Algunas personas se preguntarán, pero ¿por qué de un problema salgo a otro problema? Si ustedes leen los libros de Johnny Erickson Tara, lo decía en el momento que le fabricaron unos equipamientos especiales para poder manejar un poco con los hombros su silla de ruedas, y le llegó el cáncer. Surgen los porqués, pero son los procesos y los para qués. Como Dios ha usado la vida de Johnny Erickson para traer esperanza, para traer ánimo, porque no te está hablando sentado en una silla de oro, donde está todo tranquilo moviendo su cuerpo. Te está hablando de sentado en una silla de ruedas donde no puede caminar, no puede hacer nada. Y te habla del dolor y del sufrimiento. Y te dice cómo puedes soportarlo y salir adelante. Ese es el proceso en el cual ella tenía que ver, y es el proceso por el cual Elías tiene que entender. Rompe tus esquemas, Elías. No hay animal impuro, hay el poder de Dios, hay la supremacía de Dios, pero sé obediente. Corre a ese lugar. Versículo 5. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Recuerden que cuando hay escasez, es el tiempo de preparación para entender y conocer a Dios, el proveedor. ¿Sabías? Cuando hay escasez es el tiempo de conocer a Dios, el proveedor. A veces no entendemos quién es Dios hasta que el proveedor, Dios el proveedor, hasta que no haya comida en tu casa, hasta que no haya trabajo, hasta que no te puedas movilizar como antes, o hasta cuando no haya la paz y la felicidad probablemente en tu hogar. Escasez puede haber de alegría, escasez puede haber de comida, escasez puede haber de trabajo, muchas formas. Pero es el momento donde tenemos que conocer quién es Dios y entender que Dios siempre es el proveedor. Número 3, Elías recibe poderes milagrosos y vamos a ver qué sucede. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Obvio, porque él lo dijo. Y vemos ahí todo seco, árido. Y Elías ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a suceder? Y lo que yo veo aquí, que muchas veces después de un milagro, algunas cosas se pueden poner peor. Créeme, algunas veces las cosas se pueden poner peor. Porque podemos sentir alegría en un momento, pero después viene, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios sigue trabajando en nuestra vida, porque Dios tiene un propósito con nuestra vida, con nuestra familia o con el ministerio en el cual tú vas a servir, porque sabes que los grandes ministerios que se han formado han salido de personas que han, diríamos, entrado, que han sentido en carne propia la necesidad. Porque siempre la necesidad saca lo mejor del ser humano. Créeme, pasar esos momentos difíciles ha logrado y ha forjado mejores familias, mejores hombres, y ellos han iniciado muchos ministerios. Conozco muchos testimonios de personas que están trabajando con la lucha de niños contra el cáncer, y tú le dices, pero ¿por qué estás haciendo eso? Porque perdí un niño. Perdí mi hijo con cáncer. Hay muchas personas que están trabajando y ayudando a personas que son
que están pasando igual el proceso del cáncer, dice, pero ¿por qué? Porque perdí a mi mamá y quiero animar a otros y que no lo pierdan. A mí muchas veces me dijeron, ¿por qué estás a veces trabajando demasiado? Mira, estoy desarrollando algunos temas o estudios para jóvenes, haciendo varias cosas. Es porque cuando estaba joven o más joven, no sé, ¿no? Pasé muchos momentos difíciles donde a veces las iglesias eran cerradas en sus mitos. Y quiero ayudar y animar a otros jóvenes. Y si vemos la familia es porque nuestra familia también ha pasado momentos difíciles y queremos seguir ayudando a familias. Pero si tú no has pasado a veces eso, no te importa el dolor o el sufrimiento de otras personas. Entendemos que ese es el proceso por el cual Dios nos ayuda. Al final, el que sabe dar y compartir es aquel que ha pasado necesidad. Y muchos que no han pasado esa necesidad económica o de hambre, a veces no les importa. Por eso les digo, a veces hay en esos procesos. Y hoy vemos que muchos arroyos se pueden secar en la vida. Se secó, no había más, pero confía en Dios el proveedor. Siempre hay una salida. Cuando todo se acabe, cuando todo se seque, cuando ya no llegue el dinero, cuando ya no llegue la comida, recuerda, confía en Dios el proveedor. Siempre, siempre hay una salida. Versículo 8 dice, entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. Ahí está Elías y recibe el mensaje. Le dice, ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías tenía que moverse de un lugar a otro. Tengo el mapa donde estamos. De Querith se va a Sarepta. Y qué es curioso, que Jezabel era su región de Jezabel y está yendo al lugar del enemigo. Pero Elías tiene que obedecer y se va rumbo a ese lugar. Versículo 10. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró una viuda que recogía leña y la llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Entonces, cuando miramos esta historia, Elías está obedeciendo en el proceso por el cual Dios lo está llevando. Lo lleva a un lugar lejano, lo alimenta con ese arroyo, lo alimenta con los cuervos, pero ahora enfrenta otro problema. Dice, Señor, estaba bien acá, ¿por qué se secó el arroyo? Bueno, pues no está lloviendo, eso es lo mismo que él había decretado. Por eso es que cuando Dios decreta algo, bueno, como decimos, justos y buenos, o buenos y pecadores, o justos o pecadores, al final lo experimentan. Y cuando Dios es bueno, justos y pecadores, también lo experimenta cuando hablamos de su bendición o su bondad. Pero aquí está sufriendo y dice, se secó el arroyo. Y Dios dice, te tengo una salida. No se ha acabado tu vida. No es el fin. No es el final. Aquí no se termina la vida. Aquí no se termina todo. Hay una salida. Siempre Dios da una salida. Por eso podríamos recordar lo que dice en el Nuevo Testamento. Miren, Dios no tienta a nadie. Dios no nos manda esas tentaciones, esas pruebas que en las cuales no podamos soportar. Y siempre que si se les envía, Él también provee la salida. Siempre hay una salida. ¿Y cuál era la salida? La salida era que vaya a ese lugar, a ese norte, meterse al campo de enemigo. Y es curioso que Jesús en Mateo 4, 25 y 26, cuando lo rechazaron a Él en su propio pueblo, dijo, versículo 25, no cabe duda que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. ¿Y por qué dijo esto Jesús? Porque Dios sabía lo que iba a hacer con Elías. Elías tenía que caminar y simplemente ser obediente. Pero es curioso que Dios le dice a Elías, pero no le dice a la viuda. Porque la viuda de Ciro, ella no era del pueblo de Israel. Ya vemos un poco de indicio del Dios a los gentiles, del Dios a las etnias, del Dios a las naciones.
Dios bendiciendo a las naciones a través del profeta. Es cierto, nadie es querido en su propio lugar, dice. Por eso Jesús usó este ejemplo diciendo que Dios va a bendecir a veces a los que no pensamos que va a bendecir. Dios provee esa salida, pero tienes que aprender a entender que estás en un proceso. Y cuando Elías llega, hemos visto a este pueblo y ve a la viuda, el versículo 11 nos dice lo siguiente: mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Así, es interesante, ¿no? Versículo 12, cuando lo ve la viuda le dice: tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Y como pueden ver en esas imágenes, esta viuda realmente necesitaba esa leña. O sea, había escasez de alimentos, pero no es que había escasez de leña. Pero aquí la viuda muestra su total pobreza. Cuando miramos esta historia, decimos: ¿por qué Elías no fue enviado a una viuda, a una casa donde tenían, almacenado la comida, ya que iban a pasar 3 años y medio de hambruna? Entonces ahí Elías estaría feliz. ¿Por qué Dios tuvo que enviar donde una viuda que no tenía ni siquiera el dinero para recoger leña? Y ya tenía lo último. Y después de eso iba a morir de hambre. Esos son los misterios de Dios. Eso es la voluntad de Dios. Eso es el proceso de Dios para Elías, pero también lo va a hacer para la viuda. Cuando Dios tiene un propósito, Él lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque se llama la supremacía de Dios. Dios puede usar hasta lo más vil o inmundo para proveer a sus siervos. Y miren cómo proveyó con los cuervos. Y cómo Elías tiene primer esquema roto con los cuervos, ahora tiene que ir a un lugar gentil, a una viuda en la miseria, en la pobreza, y Elías está, Señor, tengo que hacerlo, ¿no? Porque ¿cómo vas a actuar? No lo sé, pero al final rompe sus esquemas de Elías, del profeta, de Dios. Y cuando la mujer lo mira, le dice: la verdad es que no tenemos nada. Si fuese esa mujer diría: ¿por qué me pides a mí? E inmediatamente ella entendió que era el hombre de Dios, el profeta de Dios. ¿Por qué me pides a mí? Yo no tengo nada. Puedes pedir a otros, pero ¿por qué me estás pidiendo a mí? Esto es lo último que tenemos y después no nos queda nada. Versículo 13. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Miren lo interesante. No temas, le dijo Elías. Y el Señor, hermano, nos dice hoy día: no temas. El miedo es lo opuesto a la fe. Ustedes saben, le dice: no temas, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque ella tenía que ahora, siendo una persona que no reconocía mucho de la ley de Dios, no conocía, y tenía que enfrentar este desafío de decir: mira, no tengo comida, ¿cómo te voy a dar de comer? Encontrar la voz de Dios y decirle: no temas. No sabes cómo va a pasar, solo te digo: no temas. Y es lo mismo que hoy nos dice el Señor. No hay trabajo, no hay dinero, no hay comida, no hay oportunidades hoy día. Tu familia está sufriendo, tus hijos están sufriendo, tus padres están sufriendo, quizás tengas un familiar en el hospital. No
temas. No lo sé cómo va a pasar, pero solamente sé que mi Dios y nuestro Dios nos dice hoy, no temas. No permitas que el temor te paralice, no permitas que el miedo te haga negar de la bondad de Dios y no permitas que el miedo te quite la bendición de confiar en el único Dios que hace las cosas posibles que para nosotros son imposibles. Dios es nuestro proveedor. Y le dice, cuando le dice no temas, es porque le va a dar la solución. Mira, el versículo 14 le dice, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Esto es algo tan interesante, porque la mujer le muestra y dice, no tenemos comida, ¿verdad? Pero Dios, el profeta le dice, ¿sabes qué? Va a haber, no se va a agotar. Pero ¿cuánto tiempo? 3 años y medio, 2 años y medio. No sabemos tanto el tiempo, pero obviamente eran años. Y es curioso porque algunos dicen, pero era como que abría un día esa tinaja, la abría, la veía y siempre estaba llena, y siempre estaba llena, y el aceite siempre lleno, siempre lleno, siempre lleno, y nunca algo guardado, porque por ahí personas dirían, pero si Dios nos va a dar comida para 3 años, ¿cuánto necesitamos? A ver, tanto de harina, tantos sacos de harina, tanto de aceite. No, Dios quiere hacer todos los días algo nuevo, algo diferente. Dios siempre nos da, así como en el pueblo de Israel, todos los días les daba el maná y les daba los codornices, todos los días. Y sabes que cuando el pueblo de Israel guardaba, se podrían, se malograban, porque Dios quiere que aprendamos a confiar en el día. Cada día trae su propio afán. Confía hoy que este día el Señor tiene una promesa para ti. Y esa promesa, ¿sabes cuál es? No temas. Por eso digo, confía en las promesas de Dios para tu vida, porque la fe es el paso entre la promesa y la seguridad. La fe es ese paso entre lo que yo he visto que Dios me ha prometido y la seguridad que yo tengo. Eso es la fe. Créele a Dios, créele a sus promesas. No solo creas en Dios, créele a Dios. Dios tiene la salida. Versículo 15, miren fue lo que pasó. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Miren, eso es fe. Esta mujer confió. Esta mujer le creyó al profeta y creyó, le dijo, Dios ha dicho esto. Entonces, si Dios me lo ha dicho, yo le voy a creer. Y todos los días, por día tras día, por meses, duró 3 años y medio. No sabemos en qué tiempo fue, si fue en 6 meses o un año cuando se secó el arroyo, pero día tras día Dios estaba bendiciendo y bendiciendo a la viuda. ¿Por qué? Porque la fe es ese paso entre la promesa y la seguridad. Confía en Dios. Es el momento de confiar en Dios. No permitas que el miedo te quite de la confianza y la promesa del Señor que hoy quiere ofrecerte. Así que la viuda fue, preparó, y dice el versículo 16, y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. Ellos podían estar felices en su vida viendo esos milagros, alabando y dando gloria a Dios. ¿Tú te imaginas este momento de emoción? De pensar que mi vida ya me voy a morir. No hay más dolor para una madre ver que su hijo está sufriendo. Créeme, darían su vida por su hijo. Imagínate, yo miraba cuando miraba esto, era como la mujer decía, voy a cocinar el último pan. Y quizás ella ni lo iba a comer, iba a esperar que su hijo lo coma y simplemente esperar la muerte juntos. Pero Dios tenía una respuesta para esta mujer que no era el pueblo de Dios,
por medio del profeta. Y Dios tenía no solamente la bendición para un día, tenía la bendición para todos los días, y todos los días no se agotaba y no se agotaba. Aquella viuda sin esperanza, Dios le trajo esperanza. Aquella viuda sin visión del futuro, Dios le cambia su visión del futuro. Y Dios provee a Elías por manos que no son, entre comillas, bendecidas o consideradas inmundas bajo la perspectiva cultural, rompiendo los esquemas de Elías. Pero ¿sabes qué? Hay algo más que sucedió. Versículo 17. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente expiró. ¿Qué? Sí, murió. ¿Por qué? Porque muchas veces después de un milagro, algunas cosas se pueden poner peor. 18. Entonces ella le reclamó a Elías: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? ¿Por qué le dice eso? Él grita. ¿Sabes por qué? Porque en lugar de, ella podría decir, mejor me hubiera muerto con mi hijo. Ahora, sin mi hijo muerto, ya no hay esperanza de vida. Porque una viuda era denigrada en esa sociedad si no tenía un hijo que la podría mantener y cuidar. Versículo 19. Dame a tu hijo, contestó Elías, y arrebatándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. Así que lo llevó en ese aposento, tanto por seguridad del profeta, para que no se hable mal, eran esos cuartos en el segundo piso, y Elías se pone a clamar y orar a Dios, y dice el versículo 20, entonces clamó: Señor mi Dios, también esta viuda que me ha dado alojamiento, ¿lo hace sufrir matándole a su hijo? Así que Elías ora. Versículo 21, luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. Versículo 22, el Señor oyó. Miren, el Señor oyó el clamor de Elías. Dios oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. El muchacho volvió a la vida. Versículo 23, Elías tomó al muchacho y lo llevó a su cuarto de la planta baja y se le entregó a su madre y le dijo: tu hijo vive. Aquí lo tienes. ¿Se imaginan la alegría que pudo haber en esta mujer? Esta mujer está experimentando realmente el poder de Dios, los milagros de Dios. Pero Dios tiene ese proceso para Elías y para esta mujer de entender la suficiencia de Cristo, la providencia de Cristo, el poder de Cristo. Cristo viene en el momento correcto y tú necesitas solo confiar y creer. Tú necesitas tener fe. Y fe es algo que tú no lo ves, pero crees que lo tienes. Y esas son las promesas. Si Dios ha dicho que va a bendecir tu vida, tu familia, las promesas para ti, créele a Dios, que Dios es tu proveedor. Recuerda que cuando todo se pone muy oscuro, es que pronto va a amanecer. Y eso fue lo que sucedió con esta viuda. 24. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Qué interesante es contar las maravillas de Dios. Ahora sé. Miren, lo interesante de todo esto es que Dios quiere que tú cuentes las maravillas. Pero no va a suceder hasta que experimentes, hasta que entiendas que las promesas de Dios son para tu vida. En mi vida y en la familia hemos pasado momentos difíciles, económicos, de salud, emocionales, sentimentales, de muchas formas. Y podríamos decir: ahora sé que Dios vive. Ahora sé que Dios es real. Ahora sé que Dios realmente tenía un propósito en cada situación. Nos tocaba confiar en sus promesas. Pero hay algo tan interesante, que cuanto más fuerte tu fe, más fuerte las pruebas. Voy a terminar con 4 conclusiones. Número 1, Dios es el que controla los climas y decreta el tiempo que vamos a vivir. Número 2, Dios nos lleva por procesos para entrenarnos en la provisión de Él. Número 3,
cuanto más fuerte nuestra fe, más fuerte será la prueba. Y número 4, Dios siempre nos escucha y provee el milagro que necesitamos. Solo tenemos que confiar. Solo necesitas fe. Solo necesitas creer en Él. Y cuando no entiendes por qué suceden muchas cosas, recurre a lo que sí entiendes. Dios te ama. Dios es tu proveedor. Dios es el Todopoderoso. Dios te ha salvado. Dios te ha perdonado. Dios está contigo. Confía en esas promesas. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, agradecemos una vez más por esta historia que nos anima a confiar en ti. Tú permites que pasen estas situaciones difíciles que a veces en su momento no lo entendemos, ¿no? Elías no podía entender por qué tenía que huir y vivir en ese lugar siendo alimentado por esas aves inmundas, por qué se tuvo que secar el arroyo, por qué tuvo que ir a un lugar donde no conocían de tu ley y por qué tenía que ir al lugar donde una mujer que estaba a punto de morir porque ya no tenía comida. Esta mujer no podía entender por qué la salvaste del morir de hambre y después su hijo está muriendo. Pero era justamente, y eso se llama el proceso de la fe, de creerte, de creer en ti, de creer en tus promesas en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y así como dijeron los discípulos, te decimos hoy, Señor, en medio de esta crisis mundial, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Fortalece nuestra fe. Queremos confiar en ti, Señor. Gracias. Gracias una vez más, Señor, porque sé que tú siempre escuchas y respondes con milagros, como respondiste a esta viuda y respondiste a Elías. Tú eres el Dios de milagros, el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Gracias, Jesús. Estás con nosotros. Y en tu nombre oramos así, Señor. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio. No te olvides darle like a el canal de YouTube de Calvary Chapel Arequipa.